presentación vamos a poder aprender o cómo diferenciar las deficiencias de nitrógeno y azufre en cultivos como el maíz y algunos cereales que se producen en México. Primeramente es muy importante tener en claro cuál es la importancia de cada uno de los elementos primordiales para la nutrición vegetal. En este caso, hablando de formulaciones con nitrógeno, fósforo y potasio, que son las más comunes que se utilizan al inicio o establecimiento de los cultivos, pues aquí nada más nos faltaría sumar la importancia también que tiene el azufre como el cuarto elemento o macroelemento que requiere el cultivo también para la parte nutricional, ya que el azufre es muy esencial para la formación de proteínas y la buena funcionalidad de la clorofila en los cultivos extensivos como lo viene siendo el maíz, el trigo, la soya, el frijol, por no mencionar algunos otros. El nitrógeno es muy importante para el crecimiento vegetal del cultivo y en esas etapas primarias del establecimiento del cultivo se requiere en grandes cantidades para que no vaya a tener algún tipo de deficiencia o desarrollo lento cuando lo requiere el cultivo en grandes cantidades. El fósforo es un elemento que nos ayuda al establecimiento de la zona radicular. Nos va a dar mayor formación de raíces en la parte del suelo y vamos a tener también una mejor formación de hojas en la parte aérea del cultivo. Y el potasio es muy importante para etapas de floración y fructificación, y a lo largo de toda la etapa del desarrollo del cultivo, de este desarrollo vegetativo, se requiere el potasio, ya que es un elemento que da movilidad a todos los demás nutrientes en la planta, en ese intercambio que tiene de las hojas y las raíces. De aquí que ya centrándonos a cómo diferenciar una deficiencia del nitrógeno, si el nitrógeno participa en la formación de clorofila, aminoácidos, proteínas y vitaminas, es un elemento esencial para alcanzar los buenos rendimientos. Y por ejemplo, en el cultivo de maíz, si nosotros vemos la curva de asimilación o de absorción de este nutriente, podemos darnos cuenta que conforme el cultivo va desarrollándose, la necesidad de nitrógeno acumulado dentro de su tejido vegetativo se incrementa de manera exponencial, al grado que se ha catalogado una dosis aproximadamente 20 unidades de nitrógeno por cada tonelada de grano cosechado en este cultivo. Las deficiencias de nitrógeno, principalmente los síntomas se van a ver reflejados en las partes basales del cultivo. Quiere decir que si tenemos el cultivo, las hojas primarias o las más cercanas al suelo son las que van a presentar estas características coloraciones amarillentas que nos dan el indicativo de que el nitrógeno está faltando en este cultivo. Esto es debido a que el nitrógeno es móvil y entonces como el cultivo viene desarrollando y no tiene el aporte suficiente de nitrógeno, la misma planta como estrategia de supervivencia toma nitrógeno de abajo y lo va mandando a la parte de arriba, que es la que va en constante desarrollo para favorecer su crecimiento al punto de generar descendencia, que en este caso es expresado en una mazorca. Es muy fácil a veces confundir la deficiencia del nitrógeno con algunos otros elementos, pero en coloraciones amarillas con la que pudiéramos tener ahí solamente una duda pudiera ser con el mismo azufre o con algún microelemento como hierro que nos pueda también enmascarar esa deficiencia. Pero recordemos que cuando nosotros tenemos pHs en los suelos alcalinos, es muy importante que tengamos tanto los buenos aportes del nitrógeno como de los elementos y mejoradores de suelo para evitar que tengamos ese tipo de enmascaramientos con los fertilizantes o productos aplicados. Ahora, para nosotros tener un mejor uso eficiente del nitrógeno y reducir esas pérdidas del mismo elemento y evitar esas deficiencias expresadas en la planta del cultivo, tenemos que hacer uso de varias estrategias, como tener una fertilización óptima y balanceada con este fertilizante nitrogenado,
tener una buena sincronía en la aplicación. Quiere decir que del monto total que tenemos que aplicar de este fertilizante, lo podemos dividir en 2, 3 o 4 aplicaciones bien manejadas, tanto en cantidad como en dispersión, para que ese nitrógeno sea aprovechado de una mejor manera. Y utilizar también algunos fertilizantes considerados como de lenta liberación o los inhibidores de la enzima ureasa y la nitrificación, como en este caso pudiera ser el uso de los tiosulfatos para este objetivo. Ahora, algunos cultivos como el trigo, maíz y soya pues tienen ciertos requerimientos de nitrógeno como cantidad mínima por tonelada de grano que se requiera cosechar. Para el maíz, de 20 a 22 kilogramos por tonelada de grano cosechado. Entonces, por ejemplo, aquí si nosotros quisiéramos tener una buena estrategia para hacer un aporte de estos elementos, pues definitivamente buscaríamos la fuente nitrogenada y estabilizada con algún elemento que nos ayude a que ese nitrógeno sea aprovechado de una mejor manera. Para el caso del azufre, este elemento sabemos que es esencial para la formación de proteínas. Es un constituyente de aminoácidos esenciales dentro de la planta y es un componente también esencial para enzimas que se requieren para cierta funcionalidad interior de la planta y para también lo que es producción de aceites esenciales en el grano directamente. Este azufre es importante también para la fijación de nitrógeno en cultivos como leguminosas, y por eso que es muy importante que lo tengamos en consideración como ese cuarto elemento necesario para aportarlo de manera anticipada antes de que la problemática suceda. En cuanto a los temas de las deficiencias, ¿cómo se pueden identificar las deficiencias del azufre en el cultivo? Pues a pesar de que las coloraciones o tonalidades son similares a las del nitrógeno, al contrario que lo que es el nitrógeno, que el nitrógeno aparece en la parte basal cercana al suelo, las deficiencias de azufre van a aparecer en la parte aérea, en los puntos de crecimiento del cultivo. Ahí vamos a tener hojas más amarillas que nos van a dar esa característica o tonalidades donde sabemos que algo le falta al cultivo, y generalmente esas deficiencias, esas coloraciones en la parte superior están asociadas al azufre. Asociadas al azufre porque el azufre tiene otras funciones en el suelo de estabilidad, de mejoramiento para temas de pH, que una vez que manejamos o ajustamos esa problemática de suelos alcalinos, tenemos inmediatamente también mayor asimilación de otros microelementos que también nos dan una buena tonalidad de color verde a la planta. Para los cultivos como el trigo, pues son 6 kilogramos de azufre por cada tonelada de grano cosechado. Para el maíz son aproximadamente 5 kilogramos por tonelada de grano cosechado. Como lo habíamos comentado anteriormente, leguminosas requieren más cantidad de azufre, ya que está ligado a otro proceso, otra vía interna en la planta que les ayuda a ellas a fijar nitrógeno atmosférico. Y ahora, ¿con qué elementos pudiéramos suplir esas necesidades de azufre? Pues definitivamente con la línea de los fertilizantes de Tessenderlo-Kerley podemos aportar tanto nutriente esencial como azufre de una manera funcional que nos suple las deficiencias por el elemento, y al mismo tiempo azufre que nos ayuda a regular procesos en el suelo de mejoramiento para mayor asimilación de otros elementos.